Capítulo 11. El antiguo templo cerrado de la montaña. El bosque de los cadáveres colgantes, parte 3. La mujer fantasma tenía una cara ovalada con un par de cejas arqueadas. Ella realmente era extremadamente hermosa. Aunque su belleza pudo haber aludido a toques de heroísmo antes, ahora solo desangraba el resentimiento oculto, como si todo su odio se hubiera concentrado en un espacio confinado donde no podría arrojar luz. Cuando se arrodilló en el suelo, la parte de su vestido de novia, debajo de la rodilla, aparentemente gastada y desigual, ahora era obvio cómo habían perdido los rumores. Los dos miraron en silencio por un momento antes de que Xielian finalmente hablara. ¿Xuanyi? Parece que habían pasado muchos años desde que alguien la había llamado por este nombre. Tomó un tiempo para que el resentimiento reflejado en la cara del fantasma femenino se dispersara levemente. Reemplazado por una luz que brilla en sus ojos, ella dijo: «Él te envió a buscarme, ¿no?» Él. Xielian supuso. Al parecer debe estar refiriéndose a ese general Pei. Xuanyi luego procedió a preguntar: «¿Qué hay de él? ¿Por qué no vino a verme él mismo?» Cuando miró su rostro, tuvo una expresión tan ferviente, esperanzada y anticipatoria, que hizo que Xielian sintiera que era mejor no responder con un no. Ese no es el caso. Al ver el silencio de Xielian, Xuanyi de repente se derrumbó y se hundió en el suelo. Se apoyó contra la estatua del hermoso y alto dios marcial, mientras que su atuendo nupcial carmesí se extendía por la tierra, no muy diferente al de una enorme flor manchada de sangre. Con el pelo desordenado, la cara retorcida por el dolor, era como si alguna vez hubiera un gran tormento. Xuanyi respondió: «¿Por qué no viene a verme?» Esta era otra pregunta que Xielian no podía responder, por lo que solo podrá permanecer solemne. Xuanyi consideró la cabeza y miró a la estatua de Dios, antes de llorar tristemente. «Pei Lang, oh Pei Lang, traicioné mi reino por ti, abandoné mi todo y me convertí en esto. ¿Por qué no vienes a verme?» Con ambas manos, Xuanyi tiró de su propio cabello y respondió preguntando: «Pei Lang, ¿tu corazón está hecho de hierro?» Xielian la trató en silencio. Al escuchar estas líneas, reflexionó internamente. Xuanyi dijo que traicionó a su reino por el general Pei. Podría ser que este general Pei aprovechara su intimidad para participar con inteligencia militar secreta, lo que llevó a la derrota del reino de Xuanyi en la guerra. También dijo que fue solo por el general Pei que se cambió de esta manera. De esta manera, solo podría referirse a su horrible estado miserable de piernas rotas. Xuanyi era una mujer general. Para estar en el campo de batalla, no había sido posible para ella ser discapacitada, lo que solo puede significar que sus piernas se rompieron después del hecho. ¿Podría esto tener algo que ver con el general Pei también? ¿Podría ser que cuando el general Pei ya no la encontrara útil y la arrojó a un lado, esta fue la razón por la que su resentimiento fue tan profundo? Aunque Xielian tuvo problemas para tener estos pensamientos, era bastante insípido. Sin embargo, con el resentimiento de Xuanyi tan profundo hasta el punto de daño, solo se podía obligar a seguir pensando de esta manera por el momento. De repente, el grito de una mujer vino desde fuera del templo. ¡Ayuda! ¡Ayuda! Xielian y Xuanyi miraron por la ventana al mismo tiempo. Lo que vieron fue que dentro del círculo blanco en el que Ruo Ye había caído, una persona arrastraba a ese joven vendado hacia afuera. Xiao Jing se aferró firmemente a la pierna de esa persona sin soltarlo, lo que provocó que esa persona comenzó a llover maldiciones. De hecho, era ese joven de antes. «Lárgate, basura idiota. ¿Y si tus gritos atraen a esa fantasma?» La pequeña Jing continuó en voz alta. «Si grito, que así sea. Eres mucho peor que ese fantasma. Yo prefiero enfrentarme a esa mujer fantasma que a ti». Al final, resultó que el joven que Xielian había dejado inconsciente con su seda se había despertado. Al ver cómo sus alrededores estaban llenos de torpes novias fallecidas, lo había asustado al principio. Sin embargo, rápidamente se dio cuenta de que todos eran incapaces de ver. Envalentonado y siendo todo musculoso y sin cerebro, había pensado que si bien los demás estaban demasiado asustados para moverse,
arrastrar al joven vendado por la montaña y recuperar la recompensa sería una tarea fácil. No le importaba si el chico vendado era en realidad el novio de la novia fantasma. Como todos debajo de la montaña pensaban que él era, entonces lo es. ¿Quién hubiera sabido que Xiao Jin se arrojaría sobre él, gritando y asustando a todas las novias que deambulaban, así como a Xuanji desde el interior del templo de Mingguang? Cuando Xie Lian vio y se dio cuenta de que era el joven nuevamente, lamentó no ser más despiadado. Debería haber sido más despiadado y noquearlo para que no se despertara por otros 3 días y 3 noches. Xie Lian gritó: «¡Date prisa y vuelve al círculo!». Cuando el joven de repente vio una niebla negra que se dirigió hacia él, se retiró frenéticamente. Pero estaba arrastrando a un joven vendado, y Xiao Jin se aferraba a su pierna. Por lo tanto, siendo un paso demasiado lento, la niebla negra lo tragó instantáneamente y lo llevó de vuelta a las manos de Xuanji. Cuando se dio la vuelta para mirar, tuvieron. Esta mujer desordenada de cabello largo y sombrío, ¿no era una de las novias de cadáveres que yacían entre el grupo de antes? ¿El hermoso cadáver que había sido tocado y manoseado? Tal como están las cosas, el joven finalmente supo que tenía miedo y comenzó a gritar. Xuanji dobló sus 5 dedos, atravesándolo e instantáneamente arreglando su cráneo de su grueso cuero cabelludo. El cráneo desnudo estaba muy caliente, su boca aún estaba abierta en un grito. Dentro del círculo blanco protector, los espectadores aterrorizados que casi tenían sus almas asustadas de sus pieles, también tenían que gritar. La pequeña Ying también estaba aterrorizada, gritando mientras arrastraba al joven de vendajes al círculo. Xuanji extendió la mano hacia ellos con 5 dedos extendidos nuevamente, pero esta vez Xie Lian se enfrentó a ella para bloquear antes de decir: «General, deje de matar». «General». Originalmente tenía la intención de recordarle que ella fue una vez una heroína que atacó en el frente de la batalla para proteger y defender el nombre de su reino. Sea como fuere, Xuanji instantáneamente aplastó el cráneo que aún gritaba en su mano en pedazos. Con su hermoso rostro en ese momento parecía bastante deformado. Ella se burló. «¿Tiene miedo de venir a verme?». Xie Lian estaba perdido. Pensó para sí mismo: bien, podría ser enviado por el general Pei primero. Pero Xuanji no había necesitado una respuesta. Ella se rió en voz alta varias veces antes de darse la vuelta, arrepentirse y apuntar a la estatua del dios. «Me quemé las sienes y agité problemas en tu dominio, todo con la esperanza de que vengas a echarme un vistazo. Te esperaba durante tantos años». Ella miró fijamente esa estatua divina aturdida por un largo tiempo, antes de arrepentirse y levantarse de un salto, estrangulando su cuello y temblando violentamente mientras gritaba: «¿Aún todavía te niegas a venir a verme? ¿Es porque te sientes culpable hacia mí? Mira mis piernas, mira mi apariencia ahora. Fue todo por ti, todo por ti. ¿Está tu corazón hecho hierro?». Como extraño, Xie Lian no creía que tuviera derecho a comentar. Sin embargo, según sus propios sentimientos, no pudo evitar pensar para sí mismo: si quisieras verlo, ¿no podrías haberlo hecho de una manera más normal? Si hubiera alguien que quisiera verme usando tus métodos, no quisiera venir en absoluto. En el otro extremo, Xiao Jin y el joven vendado finalmente regresaron al círculo y miraron hacia su dirección. Xiao Jin susurró ansiosamente: «Joven señor». Al escucharla, Xie Lian sonrió, indicando que no necesitaba preocuparse. Pero ¿quién habría sabido que esta sonrisa suya haría que la cara de Xuanji se contorsionara instantáneamente? Saltando de repente de la estatua de Dios, se dio la vuelta y dijo: «Ya que no me miras, sino que te gusta mirar a otras mujeres a las que les gusta sonreír, lentamente te dejaré hartarte». Aunque la persona que comenzó a estrangular fue Xie Lian, sus palabras fueron dirigidas al general Pei. Xie Lian originalmente pensó que era porque Xuanji no podía casarse con la persona que amaba, y por lo tanto, al ver esas novias en los sedanes matrimoniales, sonriendo alegremente,
Su corazón se llenó de celos, pero nunca pensó que sería porque a este general Pei le gustaban las mujeres a las que les gustaba sonreír. En el estado trastornado de Xuanyi, logró distorsionar a las novias sonrientes para que se casaran con su amada. No es de extrañar que hubiera quemado todos los templos de Mingguang debajo de la montaña. Debe ser porque ya no podía soportar ver a todas esas mujeres yendo y viniendo, entrando y saliendo del templo del general Pei todo el día, mientras compartían la misma estatua divina que ella. Esta mujer fantasma era digna de ser clasificada como ira. A pesar de sus piernas rotas, su velocidad seguía siendo demoníacamente rápida. Incluso después de haber sido golpeada por Ruoye, seguía siendo increíblemente fuerte. Xie Lian y ella se quedaron atrapados en un callejón sin salida mientras lo estrangulaba. Estaba a punto de llamar a Ruoye cuando de repente se escuchó un fuerte grito. Cuando esa jovencita, Xiao Ying, vio su situación actual con la mujer fantasma, rápidamente recogió una rama del suelo y cargó. Mientras corría, comenzó a gritar en voz alta, como si esto le diera más coraje en el proceso. Xuanyi no tenía necesidad siquiera de hacer un movimiento contra Xiao Ying. Solo se giró para mirarla, y al momento siguiente, Xiao Ying fue arrojada hacia atrás antes de que pudiera acercarse. Ella voló varios metros de distancia con la cabeza hacia abajo y el cuerpo hacia arriba, antes de estrellarse contra el suelo. Ese niño vendado gritó roncamente mientras se apresuraba. Xie Lian también se sorprendió antes de sentarse. Sin embargo, de repente sintió un escalofrío detrás de la cabeza. Los 5 dedos de Xuanyi ya estaban sobre su cabeza, como si estuviera a punto de arrancarle el cráneo del cuero cabelludo como lo había hecho con el joven de antes. En un momento de desesperación, la mano derecha de Xie Lian la agarró de la muñeca antes de girar. «Ve». Solo el sonido «shua shua» estalló en el aire cuando una franja blanca de seda apareció de inmediato. Ruoye se enroscó alrededor de Xuanyi, atando la parte superior de su cuerpo con los brazos atados a la espalda. Como las piernas de Xuanyi ya estaban rotas, no pudo esquivar a tiempo. Cayó pesadamente sobre sus rodillas con un golpe. Luego procedió a rodar por el suelo en un intento de romper la seda blanca. Sin embargo, sus acciones solo hicieron que Ruoye la rodeara aún más fuerte. Apenas escapó de esta crisis, Xie Lian ni siquiera contuvo el aliento antes de levantarse de inmediato y correr hacia donde había caído Xiao Ying. Con Ruoye llamada por Xie Lian, todavía había gente demasiado cautelosa para moverse al azar. Pero también hubo algunos aldeanos lo suficientemente valientes como para acostumbrarse a esas torpes novias y fueron a rodear a Xie Lian y a Xiao Ying. Ese niño vendado se arrodilló al lado de Xiao Ying, sin saber qué hacer. Estaba tan ansioso como si fuera un pequeño insecto en una olla caliente. Nadie se atrevió a moverla porque todos estaban preocupados de que ella tuviera roto algo importante. Si la trasladaran ahora, tal vez podría empeorar su situación. Xie Lian revisó rápidamente su condición, a pesar de saber en su corazón que no importa cuán cuidadosos fueran con ella, sería inútil. Con una caída como esa, era obvio que ella no sobreviviría. A pesar de que el tiempo que pasó con esta chica, Xiao Ying, no fue largo, por no mencionar tampoco que no conversaron mucho, sabía que a pesar de que su apariencia era fea, su corazón era amable. Para ella tener un final así, pensaba mucho en el corazón de uno. Del otro lado, Xuanyi no debería poder separarse de Ruoye por un tiempo más. Dentro de su corazón, Xie Lian pensó, incluso si es inútil, no podemos dejar que muera en esta posición. Entonces, con mucho cuidado, la volteó. La cara de Xiao Ying estaba empapada en sangre, haciendo que todos suspiraran y chasquearan la lengua al verla. Sin embargo, todavía tenía un respiro a la izquierda, por lo que murmuró en voz baja. «Joven señor, resulté ser más un obstáculo que una ayuda, ¿no?» Aunque no lo había obstaculizado, tampoco era de ninguna ayuda real. En ese momento, Xie Lian ya estaba a punto de llamar a Ruoye, por lo que no habría necesitado ninguna ayuda. Y en cuanto a esa rama suya, incluso si de alguna manera lograra golpear a Xuanyi, no habría resultado en nada. Además, habría sido imposible para ella haberse acercado a ese fantasma femenino en primer lugar. Entonces,
A decir verdad, ella había tirado su vida en vano. Xie Lian dijo: «No lo hiciste, tú ayudaste mucho. Mira, solo después de que viniste y alejaste la atención del fantasma femenino, tuve tiempo de someterla. Fue todo gracias a ti. Sin embargo, la próxima vez no puede ser así. Si quieres ayudar, tienes que decirme primero. De lo contrario, si no reacciono a tiempo, puede resultar desastroso». Xiao Jin sonrió y dijo con un suspiro: «Joven señor, no es necesario que me hagas el humor. Sé que no ayudé en absoluto. No habrá una próxima vez». Sus palabras se amortiguaron mientras tosía más sangre. Dentro de las gotas rojas había un par de dientes que se habían roto. El joven vendado estaba ansioso hasta el punto de temblar y solo podía llorar, incapaz de pensar en nada más que decir. Xiao Jin le dijo: «En el futuro, no bajes la montaña para robar comida. Si te encuentran y te matan a golpes, habrás terminado». Xie Lian habló: «Si tiene hambre, puede venir a buscarme para comer». Al escuchar sus palabras, los ojos de Xiao Jin se iluminaron de inmediato. «¿En serio? Entonces, muchas gracias». Mientras sonreía, las lágrimas cayeron lentamente de sus pequeños ojos. Suavemente dijo: «Siento que toda mi vida no hubo muchos días en los que viví feliz». Xie Lian tampoco sabía qué decir y le acarició suavemente la mano. La pequeña Jing sospechó: «Bueno, olvídalo, podría ser alguien nacido desafortunado». Sus palabras sonaron un poco risibles. Además, debido a su nariz torcida y ojos sesgados, era tan fea que era realmente un poco cómica. Con sangre y lágrimas corriendo por sus mejillas, también parecía bastante graciosa. Mientras las lágrimas caían, Xiao Jin difícilmente hablaba. «Pero aún así, todavía». Dicho esto, la joven pondría su último aliento y falleció. Ese niño vendado vio que ella había muerto, por lo que abrazó su cadáver y comenzó a sollozar en silencio. Su cabeza se enterró en su estómago, como si hubiera perdido su único apoyo, y se negara a levantar la cabeza nunca más. Xie Lian extendió una mano y cerró los ojos, antes de decirle en silencio desde su corazón: «Eres mucho más fuerte que yo». Justo en ese momento, se podía escuchar el extraño sonido de un reloj. Dong, dong, dong. 3 campanas resonaron ruidosamente. Xie Lian fue superado instantáneamente con un mareo. Él preguntó: «¿Qué está pasando?». Cuando examinó su entorno nuevamente, todas las novias se balancearon antes de caer al suelo. Solo sus brazos aún estaban levantados apuntando al cielo. Los aldeanos también cayeron y no volvieron a levantarse. Era como si todos hubieran perdido el conocimiento por el temblor de las campanillas de los relojes. Xie Lian también se sintió un poco mareado. Con una mano en la frente, se esforzó por ponerse de pie, solo para que sus piernas se debilitaran antes de arrodillarse en el suelo. Por suerte, alguien lo apoyó. Cuando levantó la cabeza para ver quién, descubrió que era Nanfeng. Al final, resultó que, después de que las 7 novias entraron al bosque, se habían dispersado en direcciones separadas. Nanfeng básicamente tuvo que recorrer toda la montaña para atraparlos a todos y acababa de regresar. Al ver su comportamiento tranquilo, Xie Lian inmediatamente preguntó: «¿Qué pasa con la campana?». Nanfeng le dijo: «No te preocupes, son refuerzos». Siguiendo su línea de visión, Xie Lian descubrió de repente que una fila de soldados había aparecido frente al templo Mingwang. Esta fila de soldados vestía armadura brillando en poder divino, mientras la poderosa aura irradiaba débilmente de ellos. En el frente se encontraba un joven general alto y guapo. Estaba claro que no era una persona común. Ese general se acercó con las manos entrelazadas a la espalda. Una vez que estuvo frente a Xie Lian, se inclinó ligeramente y dijo: «Su Alteza Real el Príncipe Heredero». Antes de que Xie Lian pudiera abrir la boca para preguntar, Nanfeng dijo en voz baja: «Este es el general Pei». Xie Lian inmediatamente miró a Xuan Yi, que estaba en el suelo, y repitió: «¿General Pei?». Este general Pei no era exactamente lo que imaginaba.
ni era similar a la estatua de Dios en absoluto. Esa estatua divina que estaba floreciendo con heroísmo, mientras su semblante rebosaba de arrogancia. Era un tipo de belleza invasivo y poderoso. Mientras tanto, aunque este joven general también era bastante guapo, su apariencia era justa, mientras que su semblante parecía tranquilo como un jade frío, vacío de cualquier intento de matar y lleno de calma ininterrumpida. Se podría decir que era un general, pero no sería extraño si de alguna manera afirmara que era un ministro de estrategias. El general Pei vio a Xuanyi en el suelo y habló. El salón del Palacio Lingwen nos notificó que la situación del monte Yohun tiene mucho que ver con el Palacio Mingwang, por lo que este subordinado se apresuró. No esperaba que realmente tenga una relación bastante profunda con nosotros. Por tu molestia, tienes mi gratitud, Su Alteza el Príncipe Heredero. Xie Lian agradeció a Lingwen en su corazón. ¿De qué manera habría disminuido la eficacia del Palacio Lingwen? También le agradezco sus problemas, General Pei. Pero cuando Xuanyi en su lucha escuchó vagamente las palabras General Pei, de repente levantó la cabeza y gritó fervientemente. Pei Lang, ¿eres tú? ¿Has venido? ¿Finalmente has venido? Habiendo sido atada por Ruoye, no importa cuán salvaje estuviera con alegría, solo podía arrodillarse. Sin embargo, ¿quién hubiera esperado que ella solo viera al general para palidecer? ¿Quién eres tú? Por parte de Xie Lian, le estaba dando a Nanfeng un resumen de cuál era la situación con el novio fantasma. Cuando escuchó esa pregunta respondió, ¿no es este general Pei? ¿Ha esperado tanto que ya no puede reconocerlo? Nanfeng respondió, él es el general Pei, pero no el que ella había estado esperando. Xie Lian lo encontró extraño. No me digas que hay dos generales Pei. Pero Nanfeng respondió, así es, de hecho hay dos. Al final resultó que el general Pei que esta mujer fantasma Xuanyi estaba esperando era el dios principal del templo Mingwang, mientras que el que estaba delante de ellos era el dios adjunto. También era alguien del sucesor de la familia del general Pei. Para diferenciarlos cuando fueron llamados, todos llamaron a este el pequeño general Pei. En un templo de Mingwang adecuado, era necesario honrarlos con bloques lunares positivos e invertidos. El general Pei era el dios principal del templo, por lo que sus estatuas de dios miraban hacia las puertas del templo. Las estatuas de dios del pequeño general Pei se colocaron detrás de las suyas. Sin embargo, aunque uno era de una generación anterior y el otro de una generación posterior, parecían hermanos, pero para dos personas de la misma familia ascendente, podría considerarse como una historia muy extraña que capturó la imaginación de uno. Xuanyi miró a su alrededor, pero aún no encontró a la persona que quería ver entre los soldados. Ella preguntó sombríamente, ¿dónde está Pei Ming? ¿Por qué no vino? ¿Por qué no vino a verme? El pequeño general Pei asintió levemente con la cabeza y respondió, el general Pei está ocupado con un asunto importante. Xuanyi murmuró, ¿un asunto importante? Debajo de su largo cabello, sus lágrimas comenzaron a caer cuando dijo, lo he estado esperando por siglos. ¿Qué asunto importante tiene? En aquel entonces, para verme, cruzaría la mitad de la frontera en una sola noche. Entonces, ¿qué asunto importante podría tener ahora? ¿Tan importante que ni siquiera estaría dispuesto a verme una vez? ¿Un asunto importante? En realidad no tiene uno, ¿verdad? El pequeño general Pei dijo, General Xuanyi, por favor, siga su camino. Dos soldados del templo Mingwang rompieron la formación y se acercaron. Ruoye saltó rápidamente de Xuanyi y se enroscó cariñosamente en la muñeca de Xie Lian. Xie Lian lo palmeó suavemente 2 veces para consolarlo. Xuanyi permitió que esos dos soldados la agarraran mientras ella se arrodillaba aturdida. Luego, abruptamente comenzó a luchar señalando hacia el cielo mientras maldecía. «Pei Ming, te maldigo». Su grito fue muy agudo. Xie Lian miró inexpresivamente antes de pensar para sí mismo. ¿No es esto maldecir al predecesor frente a su sucesor? Pero el pequeño general Pei mantuvo la cara seria y dijo, «Por favor, disculpe esta escena». Xuanyi continuó gritando hacia sí misma. «Te maldigo, es mejor que nunca te enamores de nadie. De lo contrario, si llega ese día, te maldigo para que seas como yo,
para que siempre y para toda la eternidad, que te quemes sin cesar. Deja que el fuego atraviese todo tu cuerpo y tu mismo ser. En este momento, el general Pei les dijo a Xie Lian y a los demás: disculpen mi grosería y esperen un momento. Levantó 2 dedos y los presionó ligeramente contra su sien. Este gesto fue lo que activó la matriz de comunicación espiritual, por lo que debió estar comunicándose con alguien. Después de un momento, dejó escapar un bajó la mano y las devolvió abrochadas a la espalda. Se volvió hacia Xuanyi y dijo: al general Pei le gustaría que le pasara un mensaje. Eso es imposible. Xuanyi gritó: ¡te maldigo! El pequeño general Pei levantó levemente la mano y ordenó: llévatela. 2 soldados recogieron a la locamente luchadora Xuanyi y la arrastraron lejos. Xie Lian preguntó: General Pei Jr., ¿puedo preguntar cómo se tratará a Xuanyi? El pequeño general Pei respondió: ella será contenida debajo de una montaña. Encontrar una montaña para contenerla. Este fue de hecho el método utilizado a menudo por los cielos para tratar con demonios y fantasmas. Después de murmurar para sí mismo por un momento, Xie Lian aún dijo: este resentimiento del general Xuanyi es bastante pesado, dado que ella está constantemente pensando en el odio de cometer traición contra su reino y en cómo sus piernas se rompieron debido al general Pei. Me temo que reprimirla no durará mucho. El pequeño general Pei movió su cabeza y dijo: ¿dijo que cometió traición y se rompió las piernas debido al general Pei? Xie Lian respondió: de hecho, ella dijo antes que fue por el general Pei que terminó en su estado actual. En cuanto a cuál es la verdad, no lo sé. El general Pei Jr. habló: si se debe decir de esa manera, entonces seguro es cierto que ella cometió traición al general Pei, pero los detalles pueden diferir de lo que otras personas puedan pensar. Después de que ella y el general Pei se separaron para instalarlo a quedarse, el general Xuanyi no dudó en ofrecer inteligencia militar. Sin embargo, el general Pei no estaba dispuesto a aceptar esa ventaja injusta y no aceptó su oferta. Xie Lian nunca hubiera pensado que su «traicioné a mi país por ti» en realidad era así. Él preguntó: entonces, cuando ella dijo que sus piernas estaban rotas a causa del general Pei, el general Pei Jr. respondió: ella misma se rompió las piernas. ¿Ella los rompió ella misma? El pequeño general Pei respondió plano e inquebrantable: al general Pei no le gustan las mujeres de mente fuerte, y la disposición natural de Xuanyi es decidida. Es por eso que no pudieron permanecer juntos por mucho tiempo. La general Xuanyi no estaba dispuesta a dejarlo ir, por lo que le dijo al general Pei que estaba dispuesta a hacer sacrificios y cambiarse a sí misma. Por lo tanto, voluntariamente abolió sus artes marciales y se rompió sus 2 piernas. De esta manera, ella hizo el equivalente de romper ambas alas y atarse al general Pei. A pesar de todo esto, el general Pei no la abandonó, la acogió y la cuidó. Sin embargo, todavía no la tomaría como su esposa. Debido a que el anhelado deseo de la general Xuanyi no se pudo cumplir, se suicidó con odio, no por ninguna otra razón, sino solo para hacer que el general Pei se sintiera triste y afligido. Pero, perdóname por hablar sin tantos rodeos. El discurso del pequeño general Pei había sido refinado y cortés de principio a fin. Con una expresión demasiado tranquila, dijo: pero eso no sucederá. Xie Lian se frotó la frente. No habló en voz alta, pero pensó para sí mismo: ¿qué clase de personas son? El pequeño general Pei volvió a hablar. Pero quién estaba en lo correcto o incorrecto, no lo sé. Solo sé que si la general Xuanyi hubiera estado dispuesta a dejarlo ir, no habría terminado así. Su Alteza el Príncipe Heredero, este subordinado, se despedirá. Xie Lian le devolvió el puño y el saludo con la palma y los despidió. Nanfeng dio su evaluación personal. Bichos raros. Xie Lian pensó para sí mismo. Él mismo también era un hazmerreír en los 3 reinos, un famoso bicho raro. No era su lugar criticar a otras personas. En cuanto al asunto entre el general Pei y Xuanyi,
A menos que uno estuviera directamente involucrado, era mejor no comentar quién tenía razón o no. Solo podía compadecer a esas 17 novias inocentes, los oficiales militares y los conductores que las habían escoltado. Realmente fue un desastre inesperado. Hablando de las novias, inmediatamente se dio la vuelta para echar un vistazo, solo para ver que los cadáveres de las 17 novias mostraban diferentes etapas de cambio. Mientras que algunos se convirtieron en huesos blancos, otros comenzaron a pudrirse y emitir un fuerte olor. El hedor despertó a todos en el suelo. Cuando los aldeanos volvieron lentamente a sus sentidos y asimilaron la situación, fue otra ronda de gran alarma y conmoción. Xie Lian aprovechó esta oportunidad para divagar sobre ellos y dispersar alguna doctrina sobre la retribución del karma bueno y malo. Les dijo a todos que una vez que bajaran la montaña, debían rezar mucho por las novias. Además, deberían tratar de pensar en formas de notificar a la familia de las novias para poder reclamar sus cadáveres. Definitivamente, no deberían hacer nada sospechoso como vender los cadáveres o cualquier otro acto vergonzoso. Después de experimentar una noche tan estremecedora y sin un líder que genere problemas, ¿cómo podría alguien escuchar y decir lo contrario? Uno tras otro, todos estuvieron de acuerdo mientras temblaban de miedo. Todos sintieron que todos habían sufrido una pesadilla. Solo entonces se dieron cuenta de cómo habían actuado todos como si estuvieran poseídos anoche. Con tantos muertos, ¿cómo podrían seguir teniendo pensamientos llenos de ganar dinero? Pensando en el pasado, todos se sintieron aterrorizados de sí mismos. Anoche, ya que todos lo hicieron, confiaron en el hecho de que eran grandes en número y que había alguien tomando la delantera. Por lo tanto, sus seres con cabeza confusa se apresuraron junto con la corriente. Ahora, aún con un miedo persistente en sus corazones, era mejor arrepentirse obedientemente y orar por bendiciones. El amanecer aún no se había levantado. Dentro de la montaña, todavía había manadas de lobo esperando para causar problemas. Nanfeng acababa de dar una vuelta alrededor de la montaña, pero ya tenía la tarea de sacar a un gran grupo de personas de la montaña. A pesar de eso, no se quejó y estuvo de acuerdo con Xie Lian para discutir ese bosque de cadáveres colgantes y sus arreglos de seguimiento juntos más tarde. Después de que ese niño vendado se despertara, se sentó una vez más junto al cadáver de Xiao Ying abrazándola. Sin decir nada, Xie Lian también fue a sentarse a su lado. Después de hurgar su cerebro por un momento, y justo cuando estaba a punto de decir algo reconfortante, de repente notó que la cabeza del joven vendado estaba sangrando. Si era la sangre del bosque de cadáveres, ya debería haberse secado, pero esta sangre seguía fluyendo sin pausa, por lo que solo podía ser que estaba herido. Inmediatamente, Xie Lian le dijo: «Tu cabeza está herida, quítate los vendajes y déjame ayudarte a echar un vistazo». Ese niño levantó lentamente la cabeza. Sus dos ojos inyectados en sangre lo miraron mientras vacilaba tímidamente. Xie Lian esbozó una pequeña sonrisa y le dijo: «No tengas miedo. Si está lesionado, debe ser tratado. Prometo que no me asustaré». Ese joven dudó por un momento. Luego se dio la vuelta y lentamente desenvolvió las vendas en su cabeza. Sus movimientos eran muy lentos, y Xie Lian lo esperaba pacientemente. Ya estaba pensando en lo que debería preguntar a continuación. Este niño definitivamente no podía quedarse en el monte Yuhun, pero ¿a dónde podría ir? No era como si pudiera regresar al cielo conmigo. Ni siquiera sé cuándo aparecerá mi próxima comida, así que necesito pensar en un arreglo confiable para asentarlo en algún lugar. Además, está el Goblin Verde Qirong. En este punto, ese niño había terminado de quitarse las vendas y se dio la vuelta. Cuando Xie Lian claramente vio esa cara, sintió como si en esa fracción de segundo toda la sangre en su cuerpo fuera drenada.